Buenas tardes compañeros, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre los controladores biológicos que se encuentran en el suelo a través de los microorganismos y sus interacciones. El grupo está conformado por Geraldine Zanabria y Angélica Raigosa. Bueno, vamos a hablar de los controladores del suelo. El suelo proporciona el crecimiento de las plantas gracias a todas las interacciones de los microorganismos que allí habitan. Algunos de estos evitan las múltiples enfermedades patógenas como Pythium y Rhizoctonia solani, y para ello existen bacterias del género Pseudomonas, bacillus y hongos que permiten controlarlas. Bueno, la materia orgánica tiene una estrecha relación con los microorganismos biológicos debido a que muchos de estos se alimentan de los azúcares, el almidón y la celulosa. Además de esto, muchos hongos, gracias a su micelio, permiten que la estructura del suelo se mantenga y por ende las interacciones entre los bacilos es mejor para su función biológica dentro del suelo. Bueno, y ustedes se preguntarán, mis queridos compañeros, que en dónde suceden todos estos procesos. Pues bueno, esto ocurre en la rizósfera, debido a que allí se encuentra toda la cantidad de energía de los microorganismos por los nutrientes y demás alimentos. ¿Y entonces qué es la rizósfera? La rizósfera comprende los diferentes procesos biológicos como los microorganismos que allí habitan. La rizosfera forma parte del suelo en el área de las raíces de todos los vegetales. Además, contribuye en la aireación del suelo y evita la erosión del mismo. Como principal controlador biológico del suelo se escogió a Bacillus thuringiensis. Esta es el mejor insecticida biológico del mundo y se utiliza como controlador de insectos vectores. Las características de Bacillus thuringiensis es que es un bacilo gram positivo de flagelación perítrica que mide de 3 a 5 micrómetros de largo por 1 a 1,2 de ancho. Es un microorganismo anaerobio facultativo que posee la capacidad de fermentar glucosa, fructosa, maltosa y ribosa y de hidrolizar almidón y glucógeno. Sin embargo, la característica principal de Bacillus thuringiensis no es esa, es que durante el proceso de esporulación produce la inclusión parasporal proteica que es tóxica para distintos invertebrados, especialmente para las larvas de insectos. La proteína CRI se obtiene de la síntesis de la esporulación. Estas proteínas tienen propiedades insecticidas que ingresan al cuerpo del animal como protoxinas inactivas al momento que éste se alimenta. Estas toxinas son muy específicas para estos insectos, son inocuas para los humanos y son biodegradables. Además de las proteínas CRI, Bacillus thuringiensis tiene otros factores de virulencia, entre los que se destacan fosfolipasas, enterotoxinas y quintinasas, los cuales no tienen especificidad de orden de los insectos que afectan y se encuentran ampliamente distribuidos dentro de los distintos serobares de Bacillus thuringiensis. Aunque las virulencias no tienen como tal una especificidad por el orden de los insectos, las proteínas CRI sí lo tienen, debido a que éstas tienen una toxina de gran importancia que se inserta en la hembra y funciona como receptor proteico para las demás proteínas CRI. Bugaria baciala es un hongo considerado imperfecto debido a que carece de estructura sexual reproductiva y se encuentra en algunas plantas y en el suelo. Se caracteriza porque su micelo es tabicado y la reproducción se realiza solamente por conidios. Este hongo presenta células conidiógenas en forma de botella, con una parte basal hinchada que termina en zigzag. Generalmente es asociada con el término muscardina blanca, ya que el micelo y los coinidios cubren el cuerpo o los espacios articulados con una capa de color blanco. Para su desarrollo requiere una humedad relativa alta mayor de 90% y temperaturas entre los 22 a 26 grados centígrados. Sin embargo, a 50 grados centígrados durante 10 minutos se causa la muerte del patógeno. La germinación de las colonias del hongo generalmente ocurre en un periodo de 12 horas después de la inoculación. Es considerado un organismo inocuo al ecosistema y reportado con efectos de control sobre diversos insectos plagas. Más que todo actúa en el orden Coleoptera. Esto abre una puerta para que se use como una nueva herramienta alternativa en el control biológico para insectos plagas que aquejan al sector agrícola del país.
El modus operandi del hongo es producir una toxina de muy alto peso molecular, llamada becaurubericina, en la que el hongo invade el huésped a través de la cutícula o vía bucal, actuando por contacto en los diferentes estadios de la plaga, penetrando el cuerpo y produciendo disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, excretor y otros, provocando que el insecto se enferme y posteriormente se muera. Como un dato a resaltar, recordemos que los primeros microorganismos que se identificaron como causante de enfermedades en insectos fueron los hongos, debido a que era posible observar su crecimiento sobre el cuerpo de estos. El proceso de infección se puede dividir en tres etapas. La primera, adhesión de las esporas a la cutícula del insecto y germinación. La segunda, penetración de la cutícula del insecto. La tercera, desarrollo del hongo en el interior del insecto que generalmente termina en la muerte de este. Estos hongos permanecen en el área en insectos vivos invernantes, o en sus restos o en el suelo, y pueden ser transmitidos de una generación a otra del insecto, por contaminación de los desoves o infección de las crías recién nacidas. Este hongo en Colombia es considerado actualmente como el mayor controlador natural de la plaga del café y se encuentra causando mortalidad del insecto en todos los países donde éste ha llegado. El hongo hace parte de la estrategia del manejo integrado de esta plaga y su uso es recomendado por la corporación Cenicafé. La importancia que se le debe de tener como tal a los microorganismos de control biológico en el suelo es vital, debido a que hay un buen control en la planta, hay más nutrientes, se hace como tal un equilibrio entre los insectos plaga y los parasitoides o los diferentes agentes patógenos, hay buenas condiciones físico-químicas para el suelo y se hace como tal una permanencia del microorganismo dentro del suelo, que su función es cuidar y proteger todo aquello que el ser humano no puede mantener como tal en buen estado. Uno de los factores fundamentales de la degradación de los suelos que pone en riesgo la sustentabilidad de los microorganismos biológicos es el uso de las fumigaciones y de diferentes químicos que deterioran la capa interna de los suelos y del subsuelo, y muchos de estos son utilizados para el control de agentes fitopatógenos y lo que más hacen es perjudicar la interacción que tienen los microorganismos.